Muy buenas tardes, agradeciendo esta oportunidad de estar en este programa desde la sociedad. Y bueno, yo le agregaría de la sociedad y para la sociedad. En primer lugar, agradecer al ingeniero Héctor Bernal la oportunidad de estar aquí con ustedes en este espacio. Hoy quisiera señalar o comentar el tema, pues que es muy llevado y traído históricamente y más recientemente en nuestro país y en todo el mundo, que es el tema relacionado con lo que llamaríamos la administración de justicia. Yo creo que es un término un tanto soñador, quijotesco, esto de hablar de la administración de justicia. Yo más bien hablaría de lo ya no siquiera administrar, sino cuando menos aplicar la ley. Y señalo esto y podría generalizar, pero en el caso de nuestro país en general, y no voy a hablar porque podría ser omiso o incluso afectar o se pretendiera creer que es una crítica generalizada. No, no lo es. Nos encontramos nosotros que en el caso, como primer punto, en el caso del Poder Judicial Federal del Estado, en la Corte específicamente se ha distinguido dos tipos de ministros, lo que se le ha venido a llamar el ministro político y el ministro con formación judicial, ministros que estrictamente se abocan a su trabajo jurídico. En los últimos años, y tengo que señalarlo, en los últimos 12 años durante la pasada administración por parte del PAN, lamentablemente el Partido Revolucionario Institucional y el PAN, pues repartiéndose el pastel ahí por las circunstancias de las votaciones en la Cámara de Senadores, pues designaban luego ministros de un lado, uno priista, otro panista, y si no identificados con un partido, sí cuando menos con intereses. Y así lo vimos, ¿no? Muchas resoluciones, y todavía hasta la fecha, muchas resoluciones que más apegadas a cuestiones de carácter político, es decir, el Poder Judicial limitando o involucrándose, en cuestiones de carácter político. Pero bueno, a pesar de eso, creo que las cosas han estado cambiando, pero por otro lado nos encontramos que en el caso del estado de Chihuahua, hablando aquí, nos topamos con funcionarios judiciales en materia federal de amparo, que lamentablemente, o bien por desconocimiento, por ignorancia, no digo de mala fe, y en otros casos por intereses muy particulares, resuelven un asunto de una u otra manera, afectando los derechos del ciudadano, olvidándose que su trabajo es precisamente administrar justicia, apegarse a la ley, ya ni siquiera administrar justicia, lo repito, pegarse a la ley. Así tenemos jueces muy buenos de distrito, magistrados unitarios, magistrados colegiados, con una capacidad, claro, como todos pues son humanos y a veces hacen interpretaciones de las normas que a lo mejor no son ajustadas a derecho, pero más sin embargo trascienden y dejan antecedentes importantes. Por otro lado tenemos al Poder Judicial del Estado y de la misma manera nos encontramos aquí que en el caso del Poder Judicial del Estado, y valga señalarlo, cosa que se denunció mucho tiempo, magistrados del Supremo Tribunal, civiles o penales, que pertenecían o pertenecen a grupos políticos y que se dedicaron durante muchos años a beneficiarse y a beneficiar a terceros, ya sea con prebendas y demás. Afortunadamente estas gentes que ocuparon esos cargos, que ya no tendría caso mencionar ahorita, afortunadamente ya es gente que se encuentra fuera del Poder Judicial, pero siguen teniendo personas dentro y han buscado y han pretendido afectar el trabajo que ha venido desarrollando, no llámese el presidente del Supremo Tribunal, llámese el Supremo Tribunal de Justicia en lo general. Pero como lo señalo, afortunadamente hay gente que va caminando. Pero sí quisiera aquí tocar un asunto muy específico, que yo creo que hiere mucho a la sociedad y sobre todo a las personas más marginadas, que serían los campesinos, específicamente los ejidatarios, comuneros o personas relacionadas con la tenencia de la tierra ejidal o comunal. Tenemos nosotros son tribunales de lo contencioso administrativo, es decir, no pertenecen al Poder Judicial a su estructura, el Poder Judicial Federal, sino que pertenecen
y son parte del Poder Ejecutivo, por eso se llama de lo contencioso administrativo. En este caso estamos hablando de los tribunales agrarios. Muy rápido, los tribunales agrarios, tenemos un tribunal superior, que su sede se encuentra en la Ciudad de México. Tenemos tribunales unitarios agrarios con sede en cada estado. En el caso de Chihuahua, tenemos un tribunal unitario agrario, el Tribunal Unitario del Quinto Distrito, cuya titular es la que le encanta que le digan la doctora Imelda Carlos Basurto, ¿no?, que ya tiene algunos años aquí. Ese tribunal, curiosamente, desde su creación, como a partir de las reformas del artículo 27 en el 92, hemos tenido alrededor de 13, 14 magistrados y secretarios en funciones de magistrados, es decir, no hay una continuidad. Y lamentablemente, esta magistrada, bueno, como todos, tiene su forma de ser, ahora sí como dicen luego, su forma muy personal de actuar, pero en la mayoría de las ocasiones, o en muchas de las ocasiones, se escudan en el supuesto exceso de trabajo que tienen, lo cual en las últimas fechas, cuando se han solicitado información a través de los órganos de transparencia, nos encontramos que el 80% del trabajo que tienen se refieren a diligencias de ejecución voluntaria, es decir, asuntos donde se resuelven cuestiones sucesorias, cuestiones de nombre, correcciones de actas, etcétera, etcétera, y el grueso de los asuntos conflictivos realmente de tenencia de la tierra son el 20%, o sea, realmente no hay pretexto porque estamos hablando de que en este tribunal duran hasta 2 o 3 años para resolver un asunto en primera instancia. Todavía esperar que un tribunal superior o un tribunal colegiado resuelva y luego que el amparo pueda ser para efectos y que dure. Hay asuntos que ya han cumplido sus 15 años y ya prácticamente les han hecho su vestido y todo, y pues ahí van y siguen dando vuelta y vuelta los asuntos, y lamentablemente esto se deviene o deriva en que la titular de este tribunal agrario, por desgracia, yo no sé si sea por desconocimiento, no sé si sea de mala fe o una combinación de todo. Y eso yo, dentro de mi muy humilde punto de vista, yo creo que para mí la ignorancia en tratándose de una persona que actúa en el Poder Judicial, para mí es una forma de corrupción también, y no puede ser posible que estén ahí. En el caso específico, tenemos que es un tribunal en donde los trabajadores lo hacen asustados, con temor de ser castigados por la magistrada que se dice protegida de este magistrado del Tribunal Superior Agrario, donde viola constantemente, comete violaciones procesales que no se pueden combatir en recursos legales inmediatos, porque en materia agraria, pues el único amparo en contra de alguna violación directa a la Constitución o algo sería el amparo indirecto, y es de manera excepcional, es decir, los justiciables o los abogados, los que formamos parte, los que participan en un juicio, no pueden reclamar alguna violación procesal, ya sea en el Tribunal Superior, ya sea en la vía de amparo, en los tribunales colegiados, pues no la pueden reclamar hasta el final. ¿Por qué? Bueno, porque son cuestiones procesales son amparos que se desecharían en un momento dado. Por eso es muy lamentable que el tribunal o que los tribunales agrarios, en este caso el Tribunal Unitario Agrario, actúen de esa manera, y sobre todo a veces actuando de manera prepotente, con malos tratos a la gente. No es posible, por ejemplo, que en el Tribunal Agrario no pueda uno sostener una plática con un secretario de estudio y cuenta, con un secretario de acuerdos. Al final de cuentas, estas personas son funcionarios públicos y tienen que atender a todo mundo, pero el problema es que ya ha llegado el extremo, o la apatía por parte de los litigantes, de los justiciables, ya sean actores o demandados o terceros con interés, al grado de decir, bueno, pues ahí está el asunto, pues que se resuelva cuando, pues cuando sea. Entonces eso está provocando apatía. Yo recuerdo que hubo una época, bueno, cuando empezaba la cuestión de los tribunales agrarios en el 94, 92, 93, 94, eran pocos los abogados, y les decíamos nosotros los abogados viejos, ¿no?, los que litigaban en la entonces Comisión Agraria Mixta, en la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, y que después, bueno, se van los pleitos a los tribunales agrarios. Y de repente hubo una ola de jóvenes estudiantes recién egresados que empezaron a litigar esta materia. Y de repente ahora nos topamos con que otra vez los viejos abogados o abogados nuevos relativamente que persistieron y mejor se han desistido de participar en estos juicios por lo largo, por lo tedioso. Y por un lado, bueno, los ajusticiables o los que son parte de un procedimiento afectados,
pues ellos dicen, bueno, el asunto yo me espero a lo que resulte. ¿Qué pasa con los abogados? Bueno, un abogado pues es un prestador de servicios, recibe una remuneración económica. ¿Qué pasa cuando un asunto dura 10 años, 15 años? Llega un momento en que no solamente se queda la persona que es partícipe en un juicio, no solamente se queda sin la oportunidad, con el fin de ver un resultado, sino que el mismo abogado dice, bueno, pues el asunto ahí lo deja y el abogado se descuida, cuando menos piensa, le dan una resolución contraria a la verdad legal, ¿no?, que le llamamos. Por eso esa parte muy importante. Eso es en lo general, ¿no? Y creo que coincidirán mucho algunos abogados y no abogados. Yo quiero señalar, y desde aquí quiero mandarle un mensaje a una abogada que, como lo señalaba por ahí en un artículo que se publicó recientemente, en el que señalo que esta abogada, Estela Ángeles Mondragón, hizo de su vida una vida de justiciera. Por desgracia, hace ya un año, pasado más de un año, asesinaron a su esposo, al abogado también, Ernesto Rábago. Ellos, sin entrar en detalle, son abogados que, al margen de dedicarse a diversos asuntos, se especializaban específicamente en materia agraria, se especializan. Asesinan arteramente al abogado, al amigo Ernesto Rábago. Su esposa, aparte del dolor espiritual, el dolor personal, sigue con los asuntos. Específicamente estamos hablando de un asunto relacionado con el ejido conocido como San José Baquiachi, municipio de Carichí, que se ubica en la zona baja de la Tarahumara. Es una región en donde todavía las etnias tarahumara no tienen, las etnias rarámuri, de manera más correcta, sí han tenido cercanía con lo que le llaman ellos los chavochis o los mestizos, ¿no? Pero son etnias que se rigen mucho por sus costumbres. Y estamos hablando de hace 90, 100 años, desde que prácticamente fueron formados como ejidos o como ejido. Las gentes, los ganaderos de Nonuava invadieron esas tierras, pero como nunca nadie los escuchaba, no pasaba nada. Resulta que por ahí en el 96, 97 se iniciaron un par de juicios. Fíjense, desde entonces hasta ahorita, apenas recientemente, el Tribunal Agrario y un tribunal colegiado finalmente ordenó restitución estamos hablando de alrededor de arriba de 10.000 hectáreas. El Tribunal Agrario, en cumplimiento de esas resoluciones, ha estado ejecutando, pero por desgracia, bueno, pues, por ahí dicen que el señor Don Dinero, estos ganaderos, ¿no?, que la única riqueza yo creo que tienen es la tierra donde pisan, porque no creo que tengan ni la más mínima idea de lo que es la condición humana. Lamentablemente, ahora lo que hicieron, esos terrenos de los cuales fueron desalojados porque los ocupaban ilegalmente, ahora procedieron a invadirlos, a meter ganado. Y bueno, en la jerga legal, bueno, por aquí lo que procedería es lo que procedería en virtud de que son delitos sin flagrancia, procedería a retirarlos, sacar a esta gente, sacar el ganado, porque están cometiendo delito en flagrancia. No, aquí lamentablemente lo que ha sucedido es que han obligado a la abogada y al grupo de personas que colaboran con ella a interponer denuncias por despojo. Bueno, pues ¿cuánto van a durar esas denuncias por despojo? Entonces se la van a pasar así toda la vida. Prácticamente, ¿qué significa? Que el pueblo de Baquiachi, yo les llamo los hijos del pueblo de Baquiachi, van a tener que durar años y años y años y años peleando tras juicio. Y por otro lado, un abogado asesinado recientemente, Estela Ángeles Mondragón, es de las 5 abogadas que han logrado tener protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por eso yo desde aquí, desde esta tribuna, hago un llamado al gobierno del Estado, al gobierno federal, para que haga algo por ella y por todos los demás luchadores que buscan que verdaderamente se aplique la ley y se haga justicia. Y bueno, pues es todo por este día. Agradezco la oportunidad y en otra ocasión nos vemos.